¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en este módulo y con estas imágenes que estamos reproduciendo en nuestra pantalla, que no es otra cosa que una imagen dantesca, vergonzosa, triste, duele mucho, que en tierra de senadores, como la ciudad de Avellaneda, con un poder político que viene gestando los destinos de esta ciudad desde 1983 a esta parte, uno pueda registrar estas imágenes y reproducirlas sin que, ante la necesidad de no solamente encontrar explicaciones, sino también encontrar alguna respuesta por parte de los responsables de un modelo político que surca Avellaneda, que imprime en Avellaneda, que ambos senadores se encargan de venderlo como un modelo, como una ciudad modelo. Incluso el propio senador nacional, Dionisio Escarpín, en sus intenciones de ser gobernador de la provincia, uno de los ejes de campaña que siempre subraya es que él quiere aplicar el modelo político de Avellaneda en la provincia de Santa Fe. Bueno, sería preguntarle al senador Escarpín, cuando habla del modelo de Avellaneda, qué parte nos toca a nosotros, si es la de la opulencia céntrica, la de la opulencia aristocrática que navega hasta el hartazgo en los privilegios, o esta, Avellaneda, que pocas veces se la conoce, pocas veces se la ve, que se la esconde, pero que de vez en cuando del modo más brutal aparece. Yo el interés de reflejar esto, porque me pareció una brutalidad que no solamente merece mi análisis como periodista y mi repudio, como periodista, que pasan estas cosas en el norte de Santa Fe y ante una ciudad que, insisto, tenía la séptima empresa más importante del país, cuyo directorio es responsable de la mayor estafa que se conoce en los últimos 50 años, empresa que fue defendida por el poder político de Avellaneda, hasta ruta cortaron, salieron a defender en los medios de comunicación. Tiene 2 senadores cuyos valores más o menos estimables que manejan y controlan son cifras superiores a los 100 millones de pesos anuales, cada uno, cada uno. Díganme cuánto se puede hacer con esa plata. Evidentemente, si alguien hizo algo con esa plata, no es para evitar el hambre de los más necesitados y de los más pobres. Yo hice o intento hacer desde este módulo una suerte de analogía con la propia historia, porque me parece lo más cercano a empalmar un cuadro dantesco como el que estamos viendo, que esto pasó ayer en la ciudad de Avellaneda, con nuestra propia historia, la historia, incluso hasta la historia de la democracia. Alguien algún tiempo, hace mucho tiempo atrás, más de 200 años, un tal Víctor Hugo, si alguien lo leyó, en su libro, o en uno de sus tantos libros, calificó en uno de sus capítulos la corte de los milagros. Esto era un hecho que sucedía en la Francia medieval, mucho tiempo antes de la Revolución Francesa. Aunque Víctor Hugo, el que escribió esto, es contemporáneo a la Revolución Francesa e incluso al Mayo francés. Estamos hablando de pensadores, escritores, que no comulgaban con los cortesanos de aquella época y que al escribir esto intentaban dejar en ridículo las verdaderas asimetrías, vergonzosas asimetrías que marcaban la diferencia entre la aristocracia de aquella Francia y su propio pueblo. ¿A qué le llamó Víctor Hugo la corte de los milagros? A pobres que por tan pobres habían perdido ya hasta el miedo de perder su propia vida, se habían organizado y durante el día engañaban a la gente fingiéndose tullido, fingiéndose ciego, fingiéndose mudo, fingiéndose inválidos, y organizados incluso para robar, para carterear, como se dice normalmente o comúnmente, ¿no? Y a la noche volvían a su casa, a sus reductos, a donde vivían, porque no tenían casa, y ahí recuperaban, el ciego recuperaba su vista, el tullido recuperaba su dinámica, el inválido recuperaba la posibilidad de poder caminar. Por eso le llamó Víctor Hugo la corte de los milagros. Y la corte de los milagros, con la que se tituló este libro, o un capítulo de este libro, no es otra cosa que, insisto, para dejar en evidencia
las verdaderas asimetrías y la verdadera locura en la que vivía en la Francia de aquellos años, en que, insisto, la aristocracia gozaba de los privilegios hasta el hartazgo y el resto de la población no tenía para comer. Había que organizarse de un modo extravagante para poder garantizar la comida diaria de este pueblo galo. La corte de los milagros. Algo parecido, y si me permite la analogía, me parece que vale la pena establecer un parangón para dejar claramente que algunas cosas, más allá de los siglos, no cambian nunca. Algunos kilos de comida vertidos en un basural a cielo abierto, quiero decir, esto es ilegal, en inmediaciones del barrio Don Pedro de la ciudad de Avellaneda, trajo ápice del poder fáctico y económico, alcanzó para reconstruir en pocos minutos una imagen barroca y dantesca, contrastando con un relato que pone en serio entredicho la administración de la cosa pública, distribución de las riquezas sociales, consideración y sensibilidad de su administración munícipe. Tierra de 2 senadores cuyos manejos presupuestarios controlan cifras anuales que superan 100 millones de pesos por cada dignidad legislativa, desde donde resulta de lo cual es difícil explicar a decenas de vecinos acopiando alimentos en un triste basural de la progresía, o en el triste basural de la progresía. El dinero del erario público está destinado solo a financiar privilegios. Los pobres y desvalidos rompen el cerco de su ocultación, al tiempo que de su desnutrición ya no les permite hacer más huelga con su propio hambre. No pretendo aquí alegorizar en retrospectiva el presente echando manos a un pasado hundido en el siglo superado, pero algunas cosas poco cambian y se reciclan desde el poder y en especial en aquellos que confunden servir para ser servidos. Poder asociado a impunidad y políticas al alcance de un pueblo que al reconocer sus demandas son cambiadas por sometimiento, cristalizando la realidad a instancia del miedo y el sojuzgamiento. El poder debe mantenerse a cualquier precio, no importa el costo. ¿Cuánto vale la comparación que se establece en los principios que disgregan políticas al alcance del mercado, conservadurismo a ultranza, de políticas al alcance del Estado y de políticas al alcance de un Estado presente? Tales preceptos son identificados en claros propósitos ante lo que llamamos ideologías. Las cortes medievales, abstraídas y rebosantes de privilegio, negaron cualquier derecho a sus pueblos. Las democracias progresistas inauguraron, siglo XX-XXI, ideas de integración, reconocimiento de derechos ante un Estado presente e inclusivo. En la Argentina del presente y tierra de senadores, esto es de Avellaneda, tal parece, insiste en reflejarse en anacronismos que naturalizan imágenes y espantos de épocas previas a los albores revolucionarios del Mayo francés. Es inevitable establecer parangones aplicados a la realidad política del actual modelo imperante en tierras senatoriales. Cortaron rutas para defender al directorio empresarial más corrupto y estafador del que se recuerde. CEOs, poder económico, establishments. El poder político de Avellaneda no reconoce otra demanda y pedidos. Imágenes que bien pueden sustituir a la recordada ironía de Víctor Hugo. Esto es la corte de los milagros del siglo XXI. Desde la recuperación de la democracia en el año 1983, reina la misma casta política y sus privilegios. Siempre fueron ellos el poder popular y la suma del poder político en sus variantes más antojadizas y peculiares. Al ver estas imágenes que lastiman, emerge la única pregunta que, impulsada ante la rayana indiferencia del poder de Avellaneda, imprime una pregunta retórica y hasta altanera. ¿Quiénes defienden los intereses del pueblo cuyos segmentos vulnerables se alimenta de comida que extrae de un basural? Es claro el intento por naturalizar valiéndose de postulados subvertidos, amalgamados en el silencio mediático que protege la inacción e indiferencia que apuesta a seguir negando responsabilidades y respuestas, que no sea a su cohorte de adulones, corre de ibiles y militancia rentada, donde nunca faltan empresarios aportantes de campaña. La contraposición, la corte de los privilegios y portadores de apellido, solo legitima poder abrazando viejos esquemas tan recurrentes como repudiables. Se ha dicho infinidad de veces que lo más parecido a un fascista es sin duda un burgués asustado. La necesidad de cristalizar la realidad y no comprometerse ante los conflictos que demanda su propia sociedad es lo único que le queda al alcance de su mano. Defendieron a Vicentín, negaron sus estafas en medios nacionales. ¿Por qué habrían de aceptar a sus pobres y mendigos? Las consecuencias son tan inevitables como el reconocimiento de las mismas decisiones políticas que la provocan. La corte de los privilegios, cuya coraza resulta de un poder
que solo reclama prerrogativas excluyentes, ha cimentado las bases y el fortalecimiento de una corte que les resulta tan aberrante verlas como reconocerlas. La triste corte de los milagros del siglo XXI que se ubica en la ciudad senatorial de Avellaneda. PNM. Realidad, análisis, notas y testimonios. PNM. Semanario editorial. Redes digitales. PNM. Con Uber Trecoña.